Muy buenas tardes, Eric, Ernesto y compañeros que nos verán más tarde o luego en el video. Reciban una cordial bienvenida al curso. Muy buenas tardes. Sí, me escuchan bien. Por favor, confirmarme ahí que me están escuchando. Muchas gracias. Eh, uh-huh. Bueno, entonces si me están escuchando bien, vamos a iniciar la lección del día de hoy. Muchas gracias por la confirmación, Ernesto y Eric. Bueno, vamos a iniciar la clase. Voy a compartirles mi escritorio y vamos a iniciar con la primera presentación. Darle la bienvenida a este curso de series de tiempo y predicción de inventarios, en el que ustedes ya son estudiantes avanzados del programa, ya se van acercando a la finalización, ¿verdad? Ya no les falta mucho, faltaría los dos cursos en Analysis Services y el curso de Big Data y el proyecto final, ya van por ahí de la mitad del programa experto. Bueno, este es un curso que estudia modelos predictivos, pero en un tipo especial de datos, que son las series de tiempo. Datos que, dicho sea de paso, son muy comunes y muy utilizados. Tengo entendido que Ernesto trabaja bastante con series de tiempo. Muy utilizados en la vida real, en muchísimos problemas. En uno de ellos, muy importante, la predicción de inventarios en las empresas. Sí. Entonces es realmente un tema importante de mucha aplicación. Claro que es también a su vez un tema complicado, ¿verdad? Poder hacer un curso completo de series de tiempo con teoría a fondo, etcétera, podría incluso requerir un semestre entero de un curso universitario. Nuestro objetivo acá en este curso es que ustedes aprendan el fundamento de los métodos, entiendan cómo funcionan y los puedan, por supuesto, que es nuestro principal objetivo, aplicarlo en datos reales y en este caso a través de R. R es muy rico, como vamos a ver, y ahí vamos a iniciar en una serie de paquetes que tiene R, muchos, muy completos para el análisis de series de tiempo. E incluso en el core o en el corazón de R mismo ya vienen algunas cosas de series de tiempo integradas. Entonces vamos a iniciar hoy viendo algunos paquetes en R para series de tiempo que ustedes van a requerir instalar. Entonces vamos a empezar por ahí, analizando y viendo estos paquetes. Bueno, uno de los paquetes, de los tantos paquetes que hay en R para series de tiempo, es este paquete conocido como el T-Series. El T-Series es un paquete muy utilizado en series de tiempo y para instalarlo, lógicamente, como ustedes ya conocen, install.packages, T-Series, entre comillas, dependencies en true, y luego para cargar el paquete library T-Series, ¿ok? Ya ustedes conocen eso. Entonces, a partir de hoy, bueno, pueden ir instalando esos paquetes. Hay otro paquete que también se conoce como el paquete AXA, un paquete muy conocido de la Universidad de Pittsburgh, y también es muy usado. Este paquete es un paquete que acompaña a este libro, que es un libro que están viendo en pantalla, muy bueno, que es el libro Time Series Analysis and Its Application with R Examples. Este es un libro bien bonito, que yo les recomiendo que consigan. A veces se puede conseguir por ahí en la web. Es un libro muy interesante, y el libro trae un paquete conocido como AXA, que consta de ejemplos y de métodos para hacer predicciones. Entonces, ese es un paquete muy bonito y que acompaña a este libro. Otro paquete, bueno, lógicamente, perdón, se instala igual, install packages y el paquete dependencies en true. Entonces, se los voy poniendo ahí para que ustedes los vayan instalando todos. Otro paquete muy usado es el TSA. Es un paquete
también muy conocido, muy utilizado y que acompaña a este otro libro de Jonathan Craig y Kun Sing Chang. Es el libro que se llama Time Series with Applications in R. También otro muy buen libro que se puede conseguir sobre series de tiempo. Son libros de todos estos que les estoy presentando, libros de muy buen nivel para aprender series de tiempo. Entonces el paquete TSA acompaña a este libro. Igual se puede instalar como ustedes ya conocen. Otro paquete pero muy usado es el ITSMR, que en realidad había un software hace algunos años que se llamaba el ITSMR, un software muy utilizado en series de tiempo, que evolucionó, era un software especial aparte, y por eso le agregaron esta parte aquí de R, porque él evolucionó y se convirtió en un paquete de R. Este software acompaña este libro, que para mí es uno de los preferidos en series de tiempo. A mí este es el libro que más me gusta, y cuando he tenido que enseñar esto, generalmente sigo este libro, Introduction to Time Series and Forecasting. Es un libro muy bueno en teoría y también en algoritmos y aplicaciones. Ven que esta versión, que es la que yo tengo, es del 2000 y usaba un software que se llamaba ITSM. Venía en un CD. Este software evolucionó y es lo que hoy en día se llama como el paquete ITSMR, que el R es de que ya está en R. Este es un libro que les recomiendo mucho, también se puede conseguir en Amazon. Libro muy bueno sobre series de tiempo. Esa es la versión que yo tengo, probablemente ya haya una tercera o cuarta edición, no estoy seguro. Esta es la segunda edición. Bueno, se instala igual que como ustedes ya conocen, ¿verdad? El paquete. Bueno, ¿qué les pido? Que por favor vayan instalando. ¿Ok? Y también vamos a usar partes que trae el corazón mismo de R para aplicaciones de series de tiempo. Bueno, vamos entonces ahora a pasar a la segunda parte, a la segunda presentación, que es la definición y ejemplos de series de tiempo. Hoy vamos a ver la definición de una serie de tiempo, vamos a ver ejemplos y después vamos a ver cuáles son los análisis preliminares que se pueden hacer en una serie de tiempo. Luego, en la siguiente clase, vamos a estudiar un poquito de regresión y de series de Fourier, que son temas necesarios para poder hacer predicciones. Y luego, en las últimas clases, vamos a aprender las técnicas más conocidas, que son el método de Hall-Winter y los métodos de Box y Jenkins para series de tiempo. Y luego vamos a aprender a calibrar y a evaluar el error en una predicción. Que por ahí Eric me hacía algunas preguntas que no he tenido tiempo de contestarle en el foro. Que tienen que ver con eso, ¿verdad? Tienen que ver con la calibración de una serie de tiempo, de la predicción. Igual que cualquier modelo predictivo, los modelos de serie se calibran, pero con técnicas muy distintas, porque los datos de series de tiempo son muy particulares. Son bastante diferentes a los que hemos venido trabajando hasta hoy. Entonces, ¿para qué se utiliza la serie de tiempo? Bueno, para muchísimas cosas. Entre otras, hoy en día hay organizaciones que requieren conocer el comportamiento futuro de ciertos fenómenos con el fin de planificar, prevenir. Es decir, se utilizan para predecir lo que ocurrirá con una variable en el futuro a partir del comportamiento de esa variable en el pasado. Entonces, desde ese punto de vista, los métodos de series de tiempo son modelos predictivos. Entonces, para realizar predicciones a corto y mediano plazo, por ejemplo, ver qué ocurrirá con la demanda de un cierto producto. Eso se usa muchísimo para predecir demandas, para predecir ventas y poder tomar decisiones sobre el inventario. Por eso es que este curso se llama Series de Tiempo y Predicción de Inventarios. Si uno tiene una buena predicción de las ventas y de la demanda, uno podrá hacer un muy buen manejo del inventario de una empresa. Es decir, poder predecir cuánto van a vender para no tener inventario de sobra, lo cual haría a la empresa perder mucho dinero, o tener menos inventario del requerido, lo cual traería como consecuencia el mal servicio al cliente, ¿verdad? Y es que cuando llegue a la empresa, al supermercado, por ejemplo,
no encuentre el producto que anda buscando. Entonces eso le genera mal servicio al cliente. Bueno, muy bien. ¿Qué es una serie de tiempo? Dice esa definición que estamos viendo en pantalla. Dice, se llama serie de tiempo a un conjunto de datos o de observaciones sobre los valores que toma una variable cuantitativa en diferentes momentos del tiempo. Es decir, aquí muy importante esto, estamos hablando de una variable cuantitativa y los valores que toma en el tiempo. Una serie de tiempo, otra definición, es una colección o conjunto de mediciones de cierto fenómeno o experimento registradas secuencialmente en forma equiespaciada, muy importante. Los datos de una serie de tiempo tienen que estar equiespaciados, si no, no servirían los métodos que vamos a estudiar en este curso. O sea, en intervalos iguales en el tiempo. Vamos a ver, por ahí tengo una pregunta en el chat. Me dice Eric, ¿cuántas observaciones como mínimo se debe tener en una serie? Sí, Eric, por ahí vi que usted me hacía esa pregunta en el foro. Esto tiene que ver con la calibración. No hay una respuesta contundente. No, yo le puedo decir, no le puedo decir 100, 1000, 10.000, no. Depende del problema. ¿Y cómo sé cuántas? Calibrando el modelo. La calibración del modelo me puede decir, mira, era mejor usar 100 datos que usar 1000. O era mejor usar 500 que 100. Solo me lo podrá decir la calibración. Es decir, aquel que me minimice el error cuadrático medio. Como vamos a ver más adelante. Entonces eso lo vamos a tratar, Eric, en la cuarta clase de este curso. ¿Ok? Y lo que le puedo decir por ahora es que no hay una respuesta cerrada a eso. No. Si alguien le dice un número fijo, está equivocado. No existe un número fijo. Depende de la cantidad de los datos. Depende del problema. Y depende de la calibración. La calibración me va a dar esa respuesta. Ok, muy bien, con gusto, Eric. Bueno, entonces, definiendo con mayor precisión una serie de tiempo, vamos a definir primero lo que es un proceso estocástico. Si nos metemos en procesos estocásticos, en serio, nos enredamos, ¿verdad? Porque un proceso estocástico es un tema complicado de probabilidad. Pero un proceso estocástico, la definición básica dice, un proceso estocástico es una sucesión XT de datos para t igual desde menos infinito hasta más infinito, de variables aleatorias ordenadas en el tiempo, caso de las series temporales. Entonces, una serie temporal es una realización de un proceso estocástico. Es una realización de un proceso estocástico. Es decir, es una observación de t variables aleatorias ordenadas en el tiempo. Bueno, vamos a ir dando ejemplos para clarificar eso. Con estos ejemplos se clarifica qué es una serie de tiempo. Por ejemplo, en economía, los precios de un artículo. ¿Ok? Diariamente. Por ejemplo, una serie de tiempo típica es el precio del dólar. Para nosotros acá en Costa Rica, Ernesto, es el dólar versus el colón. En otros países puede variar, obviamente son otras monedas, pero nosotros siempre estamos midiendo diariamente cuál es el valor de nuestra moneda, que es el colón, respecto al dólar. Esa es una serie de tiempo de las que más se investiga, ¿verdad? Y es una medición diaria. Entonces, diariamente vamos a tener un índice que nos dice cuál fue el precio del dólar en colones a ese día. La tasa de desempleo es otra serie de tiempo que podría estar medida, por ejemplo, mensualmente. Eso sí, entonces se mide todos los meses. Tiene que ser, recuerden, periodos equidistantes. La tasa de inflación, que en Costa Rica se mide mensualmente. Entonces hay un índice de inflación por mes. Un índice de precios, bueno, precio del dólar, que ya les mencionaba, precio del cobre, precio de las acciones, ingreso nacional bruto. En meteorología, la cantidad de agua caída podría ser medida diariamente. Las temperaturas máximas o mínimas en un día. Entonces es otra serie de tiempo con mediciones diarias. La velocidad del viento, con la energía eólica, la energía solar. En geofísica, las series sismológicas son muy famosas para tratar de predecir terremotos. Entonces, ¿cuál es cada cuánto hay un temblor? ¿De qué magnitud? Etcétera. En química, la viscosidad de un proceso, la temperatura de un proceso. Una serie de tiempo en realidad es una medición, que es un número real, una variable cuantitativa. Eso sí, medida en periodos equidistantes, es decir, puede haber sido medida cada segundo.
Pero eso sí, entonces todos los segundos, o cada minuto, o cada hora, o cada día, o cada mes, o cada año, o cada 10 años, ¿verdad? Pero tiene que haber una sucesión de datos medidas en tiempos equidistantes. En demografía, las tasas de natalidad, las tasas de mortalidad. En medicina, un electrocardiograma es un ejemplo de una serie de tiempo. Un electroencefalograma es también una medida de tiempos. En marketing, sumamente utilizadas. La demanda de un producto, los gastos, las utilidades, las ventas, las ofertas. En un cajero automático, aquí vamos a estar usando series de cajeros automáticos. ¿Cuánto dinero dispensó un cajero automático en un día? ¿Y cuánta plata se le cargó al cajero? Son series de tiempo. Bueno, estas que son tan famosísimas, los valores de las acciones en el Dow Jones. Aquí están, por ejemplo, los valores de la compañía Cisco, los valores diarios del Hewlett Packard, de IBM, de Intel, etc. En esto la gente trabaja mucho porque si uno logra predecir el índice Dow Jones o las acciones de una empresa como Cisco o IBM, podría hacerse muy millonario muy fácilmente, prediciendo cuál va a ser el precio. Entonces compra cuando está barato y vende cuando está caro, ¿verdad? Entonces de esa manera podría ganar mucho. Aquí vamos a trabajar con esta serie de tiempo del índice Dow Jones. Ok, y les voy a ir a mostrar en R algunos ejemplos de series de tiempo en este momento. Ok, entonces vamos a irlas a ver en R. Por ejemplo, acá tengo algunos ejemplos de series de tiempo que están viendo ahí en pantalla. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de series. El Dow Jones, no, este no son Dow Jones, sino Stock Data. Este es muy usado. Este archivo aquí lo tengo en Excel. Si lo están viendo ahí, vamos a ver, no ha llegado. En Excel. Entonces, estas series de tiempo, vean, son el precio de apertura, el open, el precio más alto, el precio más bajo, el precio de cierre y el volumen vendido en una fecha. Esto es el 14 del 5 del 2002. El precio de apertura fue 29, el precio más alto fue 29.29, el más bajo 28.7, el precio de cierre 29 y el volumen de ventas 42.000, no, ya no puedo decirlo, 422.606 unidades. Entonces cada columna de estas es una serie de tiempo. Ahí la están viendo. Cada columna es una serie de tiempo con 590 datos. ¿Ok? Entonces estas son típicas series de tiempo para el valor de una cierta acción en la bolsa. Entonces acá siempre se guarda la apertura, el más alto, el más bajo, el cierre y el volumen de ventas. Ok, por ahí tengo alguna pregunta. Me dice, ¿qué sucede si yo tengo un dataset, digamos, que en cajeros automáticos y por error en registro del todo falta en un día? ¿Debo agregarlo a pie? Sí, porque si falta, da un problema. Entonces digamos que por ejemplo este dato faltara, digamos que ahí tengo un hueco en los datos, entonces esto se puede rellenar de varias maneras. Una muy simple es usar el promedio de la columna, por ejemplo. Otra es usar promedios móviles, que ahorita vamos a trabajar con promedios móviles. Por ejemplo, usar estos 5 datos, los 6 más cercanos a él, y poner el promedio de esos 6. Eso se usa mucho, eso se llama el promedio móvil. Entonces sí se usa mucho sustituir, Eric, los datos ausentes. Porque si no, si usted dice voy a correrlo, te echa a perder por completo. Uno no puede correr los datos de una serie de tiempo, porque la secuencia de tiempo es la base de una serie de tiempo. Entonces sí se puede rellenar. Medios móviles es lo que más se usa. Los 6 o los 10, el promedio de los 10 datos más cercanos a él. También se puede usar de los 3 anteriores, por ejemplo, o de los 5 anteriores, o de toda la serie de tiempo, dependiendo de como uno quiera.
Más sofisticado es predecirlo con una regresión a partir de la variable que mejor predice esta variable, pero eso es un poquito más complicado. Ok. Bueno, esa serie de tiempo se llama Stock Data. Entonces aquí la estoy leyendo en R. Y aquí estoy viendo una parte de los datos que ya les mostré. Siempre es bueno, como en todo, hacer el summary para ver si los datos fueron leídos como debe ser, de manera cuantitativa, porque si no, estamos mal. Luego aquí, plotear los datos es muy fácil, ¿verdad? En R, con plot, por ejemplo, stock data, la columna 5, entonces ahí esa serie de tiempo que estamos viendo es la columna 5, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, el volumen de ventas de la acción diariamente. Esa es esa serie de tiempo que están viendo ahí en pantalla. Bueno, aquí está el precio de cierre, Stock Data Dollar Close. Entonces, esta es la serie de tiempo del precio de cierre. Aquí estamos dando la 2, la columna 2. A veces es mejor usar esto, ven, con dólar, porque es más claro, no tengo que ir a ver qué es. La columna 2 es Open, el precio de apertura. Ahí está el precio de apertura. Le puse Type O, entonces me pone círculos en los puntos, que se usa mucho para plotear series de tiempo. Ahí está el precio de apertura de otra manera, con Open, Dollar Open. Aquí muy interesante, hice en un solo plot el precio más bajo, el low y el height. Entonces aquí se ve en rojo y en azul. En rojo el precio más bajo de la serie y en negro el precio más bajo. Entonces lógicamente el rojo tiene que ser más alto que el negro. Aquí por lo que preguntaba Eric, aquí hay un hueco extraño en esta serie de tiempo, ¿ah? Un salto raro. Bueno, eso es de lo que vamos a hablar en este curso. Bueno, aquí está el close con un poquito más. Aquí hice algunos cambios en el gráfico que ustedes ya conocen. Le puse títulos y cosas, entonces ahí se ve un poquito mejor el gráfico. Ok. Otro ejemplo, vamos a hacer otros ejemplos. Beer, este ejemplo lo vamos a usar en el curso. Este ejemplo lo que tiene es la venta de cervezas, la producción de cervezas en Australia de 1956 a 1955. Y se llama Beer CSV. Todos esos datos están ahí en el aula virtual. Entonces este es Beer. Tiene 476 mediciones y una columna. Generalmente los datos es mejor que vengan en columna. Pero ahora vamos a ver eso. Bueno, aquí les voy a presentar algo que es fundamental. En R existe un comando que se llama TS y ya viene integrado a R, que viene de Time Series, que transforma un vector como este que estábamos viendo aquí de Beer, era un vector de 476 y se supone que son anuales, no, mensuales. Las ventas mensuales de cerveza, de producción de cerveza, perdón, la producción de cerveza mensual en Australia. Entonces son datos mensuales. Entonces voy a convertir esto, que es en este momento es una matriz de n por 1 o de 476 por 1, en una serie de tiempo. Este comando time series me convierte esos datos en una serie de tiempo, para que R los entienda como una serie de tiempo. Entonces los datos vienen en esta matriz, en la columna 1 de la matriz Beer. El star, esto es muy importante, yo le voy a decir estos datos, este vector es el año, empiezan en el año 1956 y en el mes 5 de 1956. Y la frecuencia es 12, es decir, voy a tener 12 mediciones al año, lógicamente. Entonces observen que ya la serie de tiempo, si yo le doy Beer, ya Beer no es una matriz, ahora es una serie de tiempo. Y observen estos blancos, ¿por qué? Ahora va a ser una serie que empieza en mayo de 1956, porque yo le dije aquí que empezaba en mayo de 1956, y los datos empiezan en mayo de 1956 y me llegan hasta diciembre de 1995. ¿Ok? Ya ahí está acomodado como una serie de tiempo. Ya él sabe que entonces son datos mensuales. ¿Ok?
Entonces para eso sirve el comando time series. En general, antes de procesar una serie de tiempo, hay que convertirlo en una serie de tiempo, valga la redundancia, con el comando ts. Es decir, no se puede tener como un arreglo, como un vector o como una lista o como una matriz. Hay que convertirlo en un ts, que es un tipo especial de datos de R, un tipo especial que se usa para almacenar series de tiempo. No sé si les queda claro esa parte. Si tienen alguna duda, por favor me dicen, con el tema de convertir la serie en serie. Ok, bueno, muy bien. Aquí igual puedo usar el comando plot y le paso vir. Ahora este vir ya no es una matriz, es una serie de tiempo. Entonces le digo tipo O, color red. Ven que por eso aquí solo pongo vir. Y aquí cuando lo ploteé antes tuve que poner, ¿dónde fue que lo ploteé aquí? Vir sub 1. Por aquí lo había ploteado, ya se me olvidó. Aquí, por ejemplo, para sacar la serie de tiempo. Y ahora no. Y ahora no es una matriz, ahora es una serie. Entonces ahí está el gráfico de la serie vir. Bueno, como les decía, vamos a trabajar con cajeros automáticos. Los cajeros automáticos es de lo que más ha trabajado este servidor. Alguna vez tuvimos el gran reto de desarrollar un sistema para predecir la demanda de efectivo en los cajeros automáticos de algún banco de por acá de Costa Rica y de un banco también de la región. Entonces ahí tenemos datos de series de tiempo de cajeros automáticos que son de los más difíciles de predecir. Entonces digamos que aquí vamos a tener el cajero 101. Lo vamos a leer de un archivo que se llama cajero 101. Voy a irlo a buscar aquí. El cajero 101. Aquí está. Lo voy a abrir con Excel. Bueno, aquí no se me ve. Está me salió ahí. Ahí lo tengo como una fila, ¿ven? Entonces el cajero está en el archivo como una fila. ¿Ok? Estas son las demandas de dinero en colones. Para los que son extranjeros no se asusten. 6.395.000 colones en un día. Es que la moneda nuestra no vale mucho. Bueno, voy a abrirlo como un CSV para que lo vean. Voy a cerrarlo aquí, lo voy a abrir como un CSV. Es que ahí está metiendo como una basurilla. Lo voy a abrir con un editor de texto. Ok, es que ahí es tan grande que se ve para abajo, pero es una fila. Él está como una fila y separado por punto y coma. Ok, y tiene muchos decimales. Bueno, ese cajero, entonces yo lo leo con este read. Leo el archivo, el separador es decimales punto y el separador de espacios punto y coma. Aquí le pido el head del cajero y me tira algunos de los datos. Ok, por favor les digo que en las tareas no desplieguen los datos. Yo lo estoy haciendo aquí para que ustedes los vean, pero a veces se vuelven demasiado grandes, no dejan ver el archivo. En este caso, por ejemplo, ven que el head es grandísimo. Entonces me quita mucho espacio. Bueno, vean que este cajero está en una matriz de 1 por 1521, es decir, es una fila que tiene 1521 datos. Entonces hay que tener cuidado con esto. A veces los datos vienen en columna, a veces en fila. A veces en varias columnas incluso, entonces hay que saber leerlos. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es transponer la matriz para que me quede. ¿Por qué uso transpose? La matriz transpuesta para que esto me quede como una columna. Entonces ven que ahora está 1521 por 1, porque el comando ts, que lo convierte en una serie de tiempo, lo espera en una columna. Entonces por eso ahora convierto el cajero 101 con el comando ts. Y le estoy diciendo aquí que el cajero 101 va a empezar en el 2008, en enero del 2008. Y esto me diría el 1 de enero del 2008, porque le estoy diciendo frecuencia 365. Entonces tengo una medición diaria al año. Que eso complica mucho el tema de series de tiempo, como vamos a ver después. Todo lo que son mediciones diarias
el tema de que no todos los meses tengan la misma cantidad de días y que haya 28 días en febrero y todo eso hace que las mediciones en días sean bien complejas. Pero eso complica mucho la situación. Bueno, ahí vemos el cajero, aquí lo ploteo y ahí está el cajero automático número 101. Poner un poquito más pequeño, ahí está. Ahí se puede ver que es una serie de tiempo horrible, diría un amigo mío, bien complicada. Parece lo que se llama un ruido blanco, que vamos a ver más adelante, lo cual significa que su predicción es difícil, es bien difícil. Ok, entonces vamos a ver cómo estamos de participación. Ok, ahí tenemos a José Luis. Si tienen alguna pregunta, también con mucho gusto. Bueno, el cajero 102, tenemos varios ejemplos de cajeros. Ahí está el cajero 102 leído. El cajero 102, tenemos menos datos, es 1 por 273. Y lo transponemos, primero que nada, hacemos la transpuesta y luego lo convierto en serie con el comando TS, repito. Igual empieza en enero del 2008 y frecuencia 365 porque es una medición al día. Y ahí están los datos del cajero 102. ¿Ok? El cajero 103, igual, leemos el cajero 103. Ojo con el cajero 103, es jodido porque vean, la dimensión es 1005 por 5. Es decir, que este cajero no viene en una sola fila ni en una sola columna, sino que viene acá en la primera fila, luego continúa en la segunda, en la tercera, en la cuarta y en la quinta. Es decir, son 5 columnas. Entonces, ¿cómo me peleo con ese problema? Voy a abrirlo en Excel para que lo vean. El cajero que es 103. 103. El cajero 103. Lo voy a leer aquí, perdón. Cajero 103. Observen entonces que empieza aquí, pero sigue en la segunda columna, sigue en la tercera, sigue en la cuarta y sigue en la quinta. Pero toda es la misma serie, no son 5 series, es una sola serie. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso para acomodarlo en R? ¿Ok? Entonces voy a hacer lo siguiente, vean. Ya leí el cajero 103, que es una matriz. Entonces, primero lo tengo como, cuando yo lo leo con read CSV, me queda como un data frame. Con el comando asMatrix, transformo el data frame en una matriz. Y con el comando asVector, transformo la matriz en un vector. Y ahora ya me queda un vector de longitud 5321. Entonces, como vector que es ahora, ya ahora sí le puedo aplicar el comando TS. Y ahora sí, cajero 103 es una serie de tiempo. Vean qué paso dice. Aquí era un data frame. Aquí pasó a ser una matriz. Aquí pasó a ser un vector. Y aquí es una serie de tiempo. ¿Ok? Y es una serie de tiempo grandísima. Tiene 5000 mediciones. Entonces lo estoy empieza en enero de 1998. Ahí se ve la serie de tiempo que parece una mancha en el gráfico, ¿verdad? O sea que tenemos muchísimos datos. Y con algún comportamiento un poquito feo. Ok. Bueno, algunos otros datos. El cajero 104. Igual se procesa de manera similar. Otros ejemplos. Los niveles del lago Hurón en Canadá, si mal no recuerdo, de 1875 a 1972. Vean que aquí los datos los estoy extrayendo a través de este comando. Data Lake Huron. Eso significa que estos datos ya vienen con R. Entonces los estoy nada más leyendo. Y cuando le digo Lake Huron, esto es muy importante, me dice time series. O sea que esos datos ya son una serie de tiempo. Entonces no tengo que convertirlos en serie de tiempo porque ya son serie de tiempo. Inician en 1875, finalizan en 1972, frecuencia 1. Significa que hay una medición anual de esos datos. Y ahí está la gráfica. Otros ejemplos, este ejemplo que viene del paquete ITSMR que les mencioné antes, AirPads. Entonces cargo el paquete y ya estos datos están.
Estos sí los tengo que convertir en serie de tiempo porque no son una serie de tiempo, son un vector. ¿Por qué me doy de cuenta? Cuando le pido los datos no me pone como aquí que eran una serie de tiempo, ¿verdad? Entonces ellos no son serie de tiempo, entonces los convierto en serie de tiempo con time series. Y ahí está este ploteo de esta serie que está muy bonita, muy bien portadita, es creciente y pareciera tener una ciclicidad interesante. ¿Ok? Este deaths que viene en R son los accidentes en Estados Unidos desde 1973 hasta 1978. El número de accidentes, supongo que en miles, ok, desgraciadamente. Aquí lo convierto en una serie de tiempo y lo ploteo. Otro ejemplo que viene en el paquete AXA, son estos datos, que estos datos vienen en un archivo .rda, que es una manera que tiene R de guardar archivos de texto, archivos de datos. Entonces con este load se pueden leer y aquí los estoy ploteando. Las ganancias trimestrales de Johnson & Johnson son esta serie de tiempo. Bueno, aquí está la temperatura global. Son datos que ya vienen en ese paquete. Ahí estamos viendo el calentamiento global. ¿Ok? Aquí lo estamos viendo desde 1940 hasta el año 2000. Cómo ha ido variando, por lo menos un poquito menos de 1 grado. Pero sí había subido la temperatura. Evidentemente tiene una tendencia al crecimiento, ¿verdad? Evidente. Este es otro datos que es un speech, es un reconocimiento de voz. La voz es una serie de tiempos y uno la mide cada milésima de segundo. Claro que el comportamiento es muy feo de esa serie de tiempos. Es todo un reto esto, predecir qué es lo que está diciendo. Aquí está la serie de tiempo del New York Exchange. Parece un terremoto también, así se ven cuando hay terremotos. Ok, bueno, entonces con este par, recuerden, ya lo habíamos visto en R, lo que hago es para el y el rec, ahí para graficar dos series de tiempos y por alguna razón al mismo tiempo quiero verlas para compararlas, en algún sentido. Ok, aquí estamos viendo una que es un terremoto, EQ5 es un earthquake y una explosión, las dos juntas para compararlas. Algunas otras series del paquete TSA, L-Rain, son los promedios de lluvia en Los Ángeles. Vean que este dato ya es una serie de tiempo, entonces no tengo que convertirlo. Son los promedios de lluvia anual de 1878 a 1992 en Los Ángeles, California. Ahí están los promedios. Vemos que oscilan, pero no han tendido ni a crecer ni a decrecer, nada más a oscilar. Aquí hay unos datos que se llaman color, que también son una serie de tiempo. Y así sucesivamente, pues tenemos, ahí se los dejo, otras series de tiempo. Aquí están los de Dow Jones. Aquí están, este es muy importante, este se lo voy a mostrar, el DJ Table CSV. Ahí viene el DJ Table CSV, voy a abrirlo. Ahí están los precios de las acciones. Un momento. Ahí lo están viendo por fechas. Ok. Aquí el problema que tienen estas series es que van de mayor a menor. Y las series, ven que aquí está el 4 del 1 del 10. Y aquí está el 31 del 12 del 10. Entonces van de mayor a menor. Y en general las series deben ir de menor a mayor, en sentido de la fecha, para hacer predicciones. Entonces hay que darles vueltas. Después vamos a ver eso, como con reverse les puedo dar vuelta. Y entonces aquí, por ejemplo, en esta columna está el valor de las acciones de Cisco. Aquí en el día 31 del 12 del 2010. Y si nos vamos al primero, el valor de las acciones el 4 de enero del 2010. Es decir, están todos los precios de las acciones en el 2010. Del último día del 2010 hasta el primero. Por eso les digo que están invertidos. Es mejor darles un reverse. Después vamos a ver eso. Creo que aquí lo hago. Vamos a ver.
Entonces aquí están los datos, leo los datos, son 252 mediciones en 30 acciones. Entonces estos datos, ven, aquí le doy revert, por ejemplo, la primera acción. ¿Para qué? Para que me quede de menor a mayor. ¿Ok? Para que me quede en sentido creciente y no decreciente. Bueno, aquí están, esas son las acciones de Cisco, ahí las ploteo. Y ahí ploteo algunas otras, las de Intel, etc. Ok, bueno, no sé si tienen alguna pregunta o comentario hasta ahí, con mucho gusto. Esos son ejemplos de series de tiempo. Si tienen alguna pregunta, por ahí con mucho gusto. Ok, bueno, entonces creo que con esos ejemplos ya queda bastante claro qué es una serie de tiempo. Vamos a pasar entonces hoy a ver los primeros análisis que se le deben hacer a una serie de tiempo. Lo que se llama el análisis preliminar de una serie de tiempo. ¿Ok? Entonces, y en las próximas clases ya vamos a entrar en el tema de las predicciones. Lo primero que se debe hacer en una serie de tiempo es lo que se conoce como el test de la normalidad de los datos. Porque la mayoría de los métodos, como por ejemplo, sobre todo los métodos de Box y Jenkins, se basan en la normalidad de los datos de la serie de tiempo. Es un error muy frecuente que uno ve en los análisis estadísticos. Se hacen inferencias estadísticas, se hacen estimaciones y nunca se verifica la normalidad de los datos o la distribución que se supone que los datos siguen. En este caso, como vamos a ver, en realidad lo que interesa no es la normalidad de los datos de la serie de tiempo, sino, sino más bien la normalidad de las diferencias, de las primeras diferencias. Ya les explico qué es eso. Ok. Entonces, vamos a ir a ver qué es este asunto de la normalidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver un comando que se llama diff, que tiene R. Les voy a explicar este ejemplo que está más clarito. Es la diferencia del siguiente con el antecesor. Por ejemplo, aquí la diferencia de 2 con 9 es 7. La diferencia de 3 con 2 es 1. Entonces, la diferencia del dato con el antecesor. La diferencia de 1 con 3 es menos 2. 6 menos 1, 5. Y la última diferencia es 7 menos 6, 1. Este 1 me da la diferencia de 1 en 1. Podría ser de 2 en 2. Entonces, este comando diferencia lo que me pide, lo que me logra es ver qué tanto es el salto de un día a otro, de una medición a otra. Entonces, lo que se busca es ver que los saltos o caídas en una serie de tiempo de un día a otro siguen la curva normal. Los saltos, las diferencias, no los datos. ¿Para qué? Porque eso lo que trata de hacer es como medir que no haya tipicidades, no hay saltos muy feos de un día a otro. Si hay saltos muy feos de un día a otro y estas diferencias no siguen la curva normal, entonces aplicar los métodos de Box y Jenkins no tiene ningún sentido. Porque esos métodos parten de la hipótesis de la normalidad de los residuos. Entonces hay que tener cuidado. Entonces vean lo que se hace. Por ejemplo, aquí, bueno, la diferencia de 1 a 10 es 1 siempre, porque la serie 1 a 10 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el resto siempre es 1. ¿Sí les queda claro qué hace el comando diff? Bueno, entonces vamos a hacer un test de normalidad con stock data. Entonces digamos que leo los datos de stock data que vimos antes, que son los precios de una acción de apertura, el más alto, el más bajo, el close y el volume. Entonces las diferencias, yo puedo plotear, vean, aquí le digo, calcúlenme las diferencias voy a usar esta serie, el precio más bajo de la acción, y tipo L, y grafico esas diferencias de una vez con un plot. Entonces se ve, en este primer gráfico, uno ya observa una relativa normalidad en los datos,
pero hay solo un salto feo aquí, pero es solo uno, que es este, ¿verdad? Pero en general los saltos parecieran no ser tan violentos. Entonces, para estar seguros que la serie de tiempo en realidad esas diferencias son normales, entonces se hace el análisis de la normalidad. Bueno, aquí grafico las diferencias del precio más bajo, ahí está. Y puedo hacer un histograma. Lo primero que puedo hacer es un histograma de esas diferencias con el comando de histogram, que ya lo habíamos visto. Y hacemos un gráfico de barras. Este primer gráfico de barras me muestra ciertamente ya que hay una curva normal, ¿verdad? Relativamente normal. Relativamente reproduce aquí la campana de Gauss. Entonces esa primera gráfico ya nos advierte que en efecto pareciera seguir la curva normal. Ok, puedo hacer lo siguiente para estar más seguro. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, aquí lo hice para otra acción. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer este gráfico que viene aquí abajo, que les voy a mostrar en este momento. Vamos a hacer este gráfico. Ese gráfico lo que muestra es el histograma de la serie de tiempo, que en este caso, de las diferencias de la serie de tiempo, en rojo. En azul es la curva normal perfecta en ese intervalo. Esa es la curva normal perfecta. Y en azul, perdón, y en negro, la función de densidad de este histograma, de ese gráfico de barras, o sea, de las diferencias. Entonces, la curva será normal o más normal en tanto esta curva negra, que es la función de densidad de los datos, sea lo más parecido posible a esta en ese intervalo. No sé si me explico. Esta es la curva que siguen esos datos, esta. Y esta azul es la curva normal perfecta que habría en ese intervalo, con esa desviación estándar y esa media. Ahora vamos a ver. Entonces, si esta curva negra se parece mucho al azul, estamos bien, los datos siguen la normal. Si difieren mucho, si por ejemplo esta curva negra, que estoy ahí en negro, voy a ponerla en verde, hiciera una cosa así rara, muy rara, unos picos así, entonces ahí estamos en problemas, porque esas diferencias no siguen la curva normal. Ok, muy bien. Vamos a ver, por ahí José Luis me preguntó antes, si el objetivo es encontrar patrones irregulares en las series de tiempo, ¿existen métodos para analizarlos? Sí, bueno, el principal método de José Luis es este. Son dos técnicas. Una, primer approach, graficar la serie de diferencias. Segundo approach, que es graficar la curva normal. Y tercero, para estar seguros, graficar la curva el histograma, la curva normal perfecta y la función de densidad de esos datos. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Yo tengo aquí las diferencias. Con esta instrucción grafico el histograma que está en rojo. Ahí grafiqué el histograma en rojo. Ahí. Ok, con esa primera instrucción. Luego con esta función lines, density, grafico la función de densidad que con este comando density, R la calcula. ¿De quién? De las diferencias. Y grafico esa. No le puse qué color, entonces por defecto me lo va a hacer en negro. Esa que tengo ahí marcada me grafica la línea negra. Ok. Que es la función de densidad de los datos, de las diferencias de la serie de tiempo. Ahora vamos a ver cómo grafico la azul, que es la normal perfecta. Para graficar la azul, entonces es muy fácil. Yo le calculo la media aritmética a las diferencias. Le calculo la desviación estándar con SD a las diferencias. Lo guardo aquí, la media en mu y la desviación estándar en sigma. Después defino en X una secuencia de datos de menos 4 a 4. ¿Por qué de menos 4 a 4? Porque estos datos varían de menos 4 a 4. El mínimo es menos 4 y el máximo es 4 aproximadamente. Entonces después le digo, deme, con este comando de R, denorm, deme la curva normal para esos datos X
que siguen la media mu y la desviación estándar sigma, que son la media de las diferencias y la desviación estándar de las diferencias. Esto me da la curva normal perfecta en ese intervalo para esa media y para ese sigma, para esa media y para esa desviación estándar. Entonces ven que aquí grafico en blue, entonces esta me grafica la normal perfecta. Entonces ahí ya tengo la comparación. Y en este caso, pues particular, me dice que los datos, las diferencias de los datos sí siguen aproximadamente la curva normal, por lo cual sería correcto aplicar Box-Jenkins y los métodos que vamos a ver en este curso, en esos datos. ¿Ok? Bueno, sí, aquí otra pregunta dice, las dudas es, si las diferencias no se distribuyen normalmente, ¿qué método podemos usar para analizarlas? Ajá, muy bien. Si estos datos no siguen la curva normal, es mejor usar el método que se conoce como Hall-Winter. El método de Hall-Winter que vamos a estudiar también en el curso. El método de Hall-Winter no se basa en la normalidad de los datos, mientras que los métodos de Box y Jenkins sí, que son métodos puramente estadísticos. Entonces, si los datos no siguen la normal, funciona mejor Hall-Winter en general. Y si siguen la normal, podría ser que los métodos de Box y Jenkins sean los más adecuados. Muy buena pregunta, José Luis. Bueno, aquí tenemos otros datos, por ejemplo estos del cajero 101. Aquí los ploteo las diferencias y se ve como una tipicidad por acá nada más. Voy a hacer lo mismo, ya no les voy a explicar cómo. Aquí grafico los datos, la normal perfecta y la densidad de esas diferencias, y se ve que ese cajero sigue bastante bien la curva normal, las diferencias. Luego, ok, bueno, eso es para el cajero. Ok, bueno, entonces este es un análisis muy importante de hacer, que uno muchas veces obvia, pero que si quiere asegurar que los resultados y lo que está haciendo es correcto, debería hacerlo. Bueno, vuelvo al PPT y vamos a hablar de filtros lineales y suavizado lineal de una serie, que se usa también para lo que me preguntó Eric antes, que es para sustituir datos ausentes. Dice los promedios móviles, que son muy usados en series de tiempo. Los promedios móviles es el método de predicción bastante simple, en el que se selecciona un número n y se obtiene la media o el promedio de la variable para los n datos, permitiendo que el promedio se mueva conforme se observan los nuevos datos de la variable en cuestión. Esto suaviza los datos. También se usa mucho para suavizar los datos y para eliminar atipicidades. Se usa sobre todo para eso, para eliminar atipicidades. Vean en qué consisten las medias móviles. Ok, muy bien, por ahí se nos unió Graciela, muy bien. Los promedios móviles se usan para suavizar la serie, y muchas veces los métodos de series de tiempo empiezan por ahí. Vean, por ejemplo, digamos que yo tengo esta serie de tiempo aquí en la columna 1. Aquí tengo una serie de tiempo, cuyos datos son 10, 18, 29, 15, 30, 12 y 16. Aquí voy a construir una nueva serie de tiempo, pero aplicando promedio móvil n igual 3. ¿Qué quiere decir esto? Que yo promedio estos tres datos, 10 más 18 más 29, voy a hacer aquí el cálculo, 10 más 18 más 29 me da 57. 57 dividido entre 3 me da 19, que es precisamente este dato. Entonces ven, este dato sustituyo el tercer dato por el promedio de los tres anteriores. Ahora bien, ¿de dónde sale este 27? De la suma 18 de estos tres divididos entre 3. 18 más 29 entre 15, 18, voy a hacerlo aquí, 18 más 29
más 15 igual 62. Entonces esta suma da 62 de esos 3. Dividido entre 3 da 20,66, 20,7. Entonces este dato se sustituye por ese promedio. Y así sucesivamente. Este 24, voy a usar otro color ahí. Este 24 es el promedio de estos 3 datos. Este 19 es el promedio de estos otros 3. Y así sucesivamente. Eso permite, ¿qué permite? Que si hay un dato atípico, un valor muy grande, al hacer un promedio, lo baja. ¿Ok? Bueno, esos son que se conocen como promedios móviles. En general, cuando se hace suavizado de una serie de tiempo, se usan los promedios móviles así. Por ejemplo, esto quiere decir lo siguiente. Digamos que si yo voy a usar A igual 2, entonces cojo el dato y lo sustituyo por el promedio de los 5 de 2 anteriores, 2 posteriores y el mismo. Y entonces sumo los 5 datos y divido entre 5. Si uso medias móviles con A igual 12, eso significa que voy a usar 12 para atrás, 12 para adelante y el dato. Entonces uso 25 datos, por eso promedio dividiendo entre 25. Si uso A igual 40, entonces uso 40 datos antes del dato, el dato mismo y 40 datos después. Entonces en total estoy usando 81 datos. Entonces por eso aquí divido entre 85. Ok, voy a ir a explicarles esto en R. ¿Cómo se hace en R el suavizado de una serie? Que lo estamos viendo ahí en pantalla. Digamos que aquí está el suavizado lineal. Se lo voy a ir a mostrar directamente a R. Ok. Digamos que ahí voy a leer los datos de Stock Data, que ya habíamos visto antes. Aquí están. Que tienen el precio de apertura, el precio más alto, el precio más bajo, el precio de cierre y el volumen de ventas de una cierta acción. Son esos datos. Entonces voy a suavizar la variable número 5, que es 1, 2, 3, 4, 5, el precio de cierre. El precio de cierre. Entonces vean el suavizado. Ahí voy a plotear la serie. Plot, ahí está la serie. Normal, sin suavizar. ¿Ok? Ahí está la serie. Luego con este comando, que se llama filter, y filter un quinto 5, significa lo que les expliqué antes. Voy a usar 5 datos. Es decir, 2 antes del dato, 2 después y el dato mismo. Y este comando hace el filter. Entonces, si yo le doy aquí esto, run, filter, y dejo el resultado en la serie de tiempo 1, st.1, y la grafico, voy a correrlo para acá, la voy a graficar, entonces ahí está en rojo la serie suavizada. Vean que eliminó, como ustedes pueden ver ahí, ciertos piquillos pequeños, los eliminó, vean por aquí. Por ejemplo, aquí eliminó un pico relativamente grande aquí. Aquí había un piquillo grande, lo eliminó. ¿Ok? Eso es lo que hace. Ok, ahora voy a hacer un filtro con 25 datos. O sea, 12 para atrás, el dato mismo, y 12 para adelante. Lo corro y grafico. Voy a graficar en purple. Observen que este suavizó todavía más. El gráfico que es moradito, purple, quitó más picos aquí. Ven, hizo un suavizado más, o sea, quedó más suave la serie, con menos picos. ¿Por qué? Obviamente porque usé el promedio de 25 promedios móviles. Ahora lo voy a suavizar todavía más, como 81 promedios móviles. Ok, ahí lo corrí. Y ahora lo voy a graficar en blue. Ok, ahí está. Entonces, aquí tengo un problemita que se me perdió el run. Ahí está. Ven que quedó la serie mucho más suave.
¿Ok? Lógicamente, si lo pongo, lo promedio en 200, por ejemplo, vamos a ver si no me estoy pasando el límite. Si lo promedio en 200 datos, entonces aquí lo voy a graficar en green. A ver qué tiene que suavizar más todavía. En green. Entonces si lo doy run, ven que todavía, ya que quedó casi sin ningún pico, ¿verdad? Ok. Bueno, ya ven que entre más suavizo, me quedan menos datos, porque el primer dato empieza más adelante. Por ejemplo, aquí que suavicé desde 200, el primer dato va a ser el 101, ¿verdad? Porque para calcular el dato de este suavizado, tengo que hacer este primer datillo aquí, tengo que usar 100 para atrás para promediar y 100 para adelante y el dato mismo. Entonces, los datos, entre más suavice, empiezan más adelante y terminan más antes. Ok. Bueno, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta ahí del suavizado. Bueno, eso es lo que se conoce como un suavizado de la serie. También se usa para lo que me preguntó Eric antes, que es para sustituir un dato que falta. Uno lo puede sustituir por el promedio móvil. Bueno, ¿qué se analiza en una serie de tiempo? Esto es muy importante. En una serie de tiempo se analizan 4 cosas que son las que nos ayudan a predecir. La tendencia, que es ver si la serie es creciente o es decreciente o es estable. La ciclicidad, que son los ciclos, si hay periodos. La estacionalidad, que son lo mismo que ciclos pero más largos, por ejemplo ciclos, esto se refiere por ejemplo a ciclos quincenales, ciclos mensuales, mientras que esto generalmente se refiere a ciclos anuales. Y el movimiento aleatorio, ¿qué tanto azar tiene la serie? ¿Qué tanto parece un ruido blanco como eso que les estoy graficando ahí? Entonces yo descompongo la serie en estos 4 componentes. Si todos estos me dan 0 y me queda solo aleatoriedad, quiere decir que la serie no es predecible. Ok, vamos a ver cómo se hace eso. Entonces la tendencia, como les decía, es ver el patrón de evolución de la serie. Ver si la serie es creciente o si es decreciente. ¿Cuál es la tendencia? Y para eso se usa regresión lineal. Por eso la próxima clase vamos a estudiar un poquito de regresión. Porque ocupamos regresión. La ciclicidad es el movimiento oscilatorio por encima o por debajo de la tendencia de una serie temporal. Entonces es ver si hay periodos, si las series se repiten en ciertos momentos. Para eso se ocupan series de tiempo. Perdón, series de Fourier. Por eso la próxima clase vamos a estudiar un poquitito de series de Fourier. Luego la estacionalidad, que son oscilaciones más largas. Por ejemplo, oscilaciones anuales. Entonces en cierta manera son otro tipo de ciclos, pero ciclos más largos. ¿Ok? Y el movimiento aleatorio. ¿Ok? Que es lo que queda, lo que es aleatorio, lo que es impredecible. Si una serie tiene mucha aleatoriedad, su predicción será difícil. Si tiene poca aleatoriedad, obviamente la predicción será más fácil. Ok, entonces en general, en las series de tiempo se usan dos modelos muy conocidos. El modelo aditivo, que es separar las componentes de tendencia, ciclicidad, estacionalidad y aleatoriedad con una suma, con sumas. A ese se le conoce como el modelo aditivo. Y si uno los combina vía multiplicaciones, se llama el modelo multiplicativo. Los más usados son estos, los aditivos. Estos son los modelos más usados y son los que vamos a ver en el curso. Ok, entonces así descompone R una serie de tiempo. Él hace este grafiquito muy bonito en el que en este primer panel está la serie de tiempo. Aquí están los datos, la data. Luego me pone la parte estacional. ¿Ok? La parte estacional, los ciclos. Y luego me pone la tendencia, acá. Si es que, por ejemplo, en este caso decreciente. Y luego el remainder, que es el resto, que sería el efecto aleatorio. Entonces R es capaz de descomponer los datos en ciclicidad,
tendencia y estacionalidad. Ok, vamos a ver cómo se hace en R esto y con eso terminamos por el día de hoy. En R, por dicha, es fácil. Bueno, aquí están suavizados lineales de otras series que no los vi. Bueno, entonces vamos a descomponer una serie de tiempo. Vamos a usar el ejemplo de las ventas de cerveza en Australia. Recuerdan la serie Beer. Entonces aquí tenemos los datos BIR que vimos antes, las ventas. Lo convierto, lo primero que voy a hacer es convertirlo en una serie de tiempo con el comando TS, Time Series. Empieza en 1956 con una frecuencia de 12. Creo que aquí se me olvidó decirle que empezaban en mayo. Recuerdan que empezaban en mayo. Entonces, como no le puse, aquí me lo empezó en enero. Pero si mal no recuerdo, en realidad empiezan en mayo. Eso podría afectar la predicción. Pero bueno, para efectos de lo que voy a hacer ahora no afecta. Ok, ahí está la serie de tiempo. Y este comando, muy importante, que trae R, ya lo trae incorporado, STL, es el que hace la descomposición en 3 de la serie de tiempo. Este comando retorna S y en ese $time series queda la descomposición. Vean que aquí me lo descompone en el componente estacional más la tendencia más el resto que sería la parte aleatoria. Entonces en realidad me descompone la serie de tiempo BIR en 3 series de tiempo. Una que es el componente estacional, la tendencia y la parte aleatoria. ¿Ok? Y entonces esto queda aquí en ese que es la variable a la que lo asigné, $time series. Ahí quedan las 3 series de tiempo. Ahí están. No hace falta que ustedes desplieguen estos datos en la tarea porque queda un poquito grande. Y si yo le doy plot a S, o aquí lo hice directamente aplicándole el comando, yo puedo darle aquí plot S porque ya tenía calculado esto. Pero bueno, lo volví a hacer aquí, lo cual gasta más tiempo. Pero ven que ahí me plotea la serie de tiempo. Esta es la serie de tiempo BIR. Esta sería la serie. Esta es los ciclos. Esta es la tendencia. Y esto último aquí es la parte aleatoria. Entonces, para predecir estos componentes estacionales vamos a usar series de Fourier. Para predecir la tendencia vamos a usar regresión. Y lo que sobra es la aleatoriedad. Okay, por eso la próxima clase vamos a estudiar un poquito de regresión y un poquito de series de Fourier. No se preocupen que, bueno, regresión ya lo hemos estudiado un poco, pero lo vamos a estudiar más a fondo. Y series de Fourier, no muy a fondo porque eso requeriría mucho tiempo. Ok, aquí a veces se le aplica logaritmo. Es muy usual ver que se le aplica un logaritmo como para suavizar las series. Es una manera de suavizar la serie, pero no es necesario. Aquí está la descomposición del cajero 101, lo leo, lo grafico y lo descompongo. Eso sí, primero lo convierto en time series con el comando TS. Ahí está la descomposición. Vean que ese cajero es bien jodido porque no se le ve una estacionalidad muy clara y tampoco una tendencia muy clara. Ven que creció un rato, pero después decreció y después volvió a crecer. Entonces la tendencia tampoco es muy clara. Entonces ese primer gráfico nos muestra que es una serie difícil de predecir. Aquí está el cajero 102, la descomposición. Y es interesante aquí, esto lo hice a propósito, el cajero 102, el comando TS, aquí lo ploteé, pero cuando quiero hacer la descomposición con STL en los 3 componentes, ¿verdad? Estacional, tendencia y efecto aleatorio, me da un error. Porque dice que esta serie es muy corta. Ven que no tiene muchos datos. Entonces lo que está diciendo aquí es que ella no tiene suficientes periodos para poder hacer la descomposición. Entonces adrede puse ese error por si les pasa. Lo que quiere decir es que no puede hacerlo. Porque no hay suficiente data para hacerlo. La serie es muy corta. Ok, bueno, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta o comentario hasta ahí. Ok.
Bueno, parece que Eric nos tuvo que abandonar, entonces, si tienen alguna pregunta o comentario, pues con mucho gusto. Si no, pues agradecerles que hayan estado el día de hoy en esta primera clase. Algo va a preguntar Ernesto, sí, adelante. Sí, sí, Ernesto me está escribiendo ahí que por favor suba el video. Sí, sí, el video, claro que lo vamos a subir. De la lección 4 ¿de qué? De métodos predictivos. Ah, ajá, el de la lección 4 de métodos predictivos. Ese lo puede encontrar en el canal de YouTube. Pero mándeme un correo si quiere y yo le mando la dirección web de ese video. Si a usted le interesa y si a alguno le interesa, ¿sí? Sí, porque subirlo en esta aula virtual no, porque se enredaría. Es un video de otro curso. Pero si me manda un correo, yo le mando exactamente cuál es la dirección para que lo pueda ver directamente en el canal de YouTube de Probidad. ¿Ok? Bueno, entonces, con mucho gusto. Entonces, bueno, nos vemos de hoy en 8. El video de esta clase aparecerá en el aula virtual hoy en la noche o a más tardar mañana en la mañana. Mientras los técnicos de Promidal lo procesan y lo suben al canal de YouTube. Eso siempre toma ratillo porque es un video muy largo. Siempre son de hora y cuarto, hora y media. Entonces duran bastante rato procesándose. Bueno, un gusto haberlos visto el día de hoy y muchas gracias. Nos vemos entonces de hoy en 8 días. Como siempre, ahí está la tarea en el aula virtual y queda una semana para que la entreguen igual que siempre. Un gusto haberlos visto y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Nos vemos.